Buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos al conversatorio Gestión de Datos para los Estudios de Carga de la Enfermedad en el campo de la salud ambiental. El segundo del ciclo, aprendiendo sobre cómo medir los impactos en salud asociados a la mala calidad del aire. La mala calidad del aire es la mayor amenaza ambiental para la salud pública y el mayor reto político para los gobiernos de los territorios. Numerosos estudios han investigado la relación entre la contaminación del aire urbano y los eventos de salud y han corroborado su carácter local y la necesidad de información actualizada para la toma de decisiones. Este ciclo de conversatorios tiene como objetivo socializar las metodologías implementadas desde marcos explicativos, ambientales y epidemiológicos que soportan el alcance del comportamiento adquirido durante el proceso de investigación realizado en el proyecto Determinación de la carga atribuible de la enfermedad por contaminación del aire urbano y sus costos económicos para la ciudad de Medellín 2010-2015, el cual fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento se realiza en el marco de la Red de Conocimiento en Salud Ambiental, énfasis en calidad del aire para los municipios que conforman el Área Metropolitana de Medellín, REXA, red que se configura en el marco de esta investigación y con la que se pretende dar continuidad a los temas abordados en la misma. Invitamos a todos los asistentes a este conversatorio virtual a hacer sus intervenciones en la sección de comentarios de esta plataforma. Durante la transmisión estaremos compartiendo con ustedes algunas preguntas y esperamos su participación en estas. Ahora le damos paso a nuestros invitados, Verónica Lopera, quien es epidemióloga, Nora Adriana Montealegre, médica, epidemióloga y doctora en salud pública, Difarinei González, es matemática, estadística y doctora en educación, y Dorian Ospina Galeano, gerente en sistemas de información en salud y estudiante de la maestría en Community Health Science. Los dejamos con Verónica Lopera, que se encargará de moderar este espacio. Buenas tardes a todos, los que en este momento ya están conectados por todas las redes de la Facultad Nacional de Salud Pública, a los profes, por quienes ya casi 3 años hemos estado pues en este dinámica, construyendo conocimiento alrededor de la carga ambiental de la enfermedad, específicamente en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, como aporte pues para la política pública. Como nos lo decía Clara, es el segundo conversatorio, resultado pues de donde queremos entregar como el conocimiento y la metodología que se ha construido pues en este proceso de investigación. La semana pasada, el 20 de mayo, tuvimos el primer conversatorio donde pues tuvimos, recordemos, el primer tema, los que estuvimos conectados y para los que se conectan de primera vez, trabajamos lo que era, bueno, qué es la carga de la enfermedad, esto cómo se mide y la importancia pues que tiene medir la carga de enfermedad, especialmente la asociada a los factores ambientales. Puntos importantes de retomar de el conversatorio pasado, los cuales son fundamentales para lo que conversaremos hoy, es, bueno, la carga de enfermedad es un índice, está compuesto pues por los ABAT, que es un índice sintético que lo que nos trae es cómo medir todo ese impacto tanto de la morbilidad y la mortalidad en la salud de una población, ¿sí? De las causas de enfermar y morir, y específicamente en lo que nos compete, cuál es esa atribución de el impacto ambiental que tiene la contaminación, específicamente la contaminación del aire, en esa carga de enfermedad. Revisamos
Hace 8 días revisamos, muy importante, los temas metodológicos. eh, se vieron pues varias metodologías y cómo en el mundo se calcula estos índices de carga de enfermedad y de carga de enfermedad ambiental. Y específicamente pues trabajamos todo ese tema, digamos, metodológico, eh, que en la actualidad trata el Instituto de Métricas de Salud de Estados Unidos y de la OMS, con nuevas metodologías que han ido variando y han ido cambiando eh, el, las metodologías de cálculo. Estos tienen ventajas y tienen desventajas, dependiendo de los contextos y de los países y de las regiones donde estemos calculando estos índices, y pues claro, obviamente de las capacidades de información y de gestión de información que cada uno de estos países o territorios tenga. Mm, Importante, como grandes conclusiones del conversatorio anterior, es que, bueno, para poder tener esos índices de carga de enfermedad y cuál es la carga atribuible a la contaminación ambiental, pues es fundamental la información. Entonces, ahí se conecta el, el conversatorio, perdón, de hace 8 días con lo que hoy queremos traerle a pues todos nuestra audiencia y los seguidores de ese conversatorio. O sea, esa información, cómo se gestiona, cómo hay que procesarla, cuáles fueron todas esas experiencias que durante todos estos meses el equipo de investigación tuvo que realizar para poder llegar al cálculo de la carga de enfermedad y aproximarnos a calcular la carga atribuible a la enfermedad. Entonces, básicamente, esto va a ser como el conversatorio el día de hoy. Va a estar alrededor de tres grandes bloques muy importantes. Uno, ¿qué es gestión de la información? ¿Eso qué es? ¿Eso realmente cuáles son los pasos, los procesos para gestionar la información? Un segundo bloque que nos hablará de toda la importancia desde el punto de vista estadístico de la estructura de datos, y un tercer bloque de cómo es todo este eh, trasegar del uso de la información en la historia natural de la enfermedad. Básicamente estos van a ser pues como los tres grandes bloques de este conversatorio. Un punto muy importante que quiero comentarles antes de pasar a darle paso a nuestros profes que van a darles todas esas experiencias, es contarles, bueno, de dónde partimos. En este proceso investigativo, mmm, en la ciudad de Medellín, se parte principalmente de la información que tiene la ciudad. La información que se produce en la ciudad de Medellín, desde todos los registros clínicos, que finalmente terminan en los registros de morbilidad y de mortalidad durante todo el periodo de tiempo de estudio. Entonces, en la Secretaría de Salud de Medellín, pues digamos que tenemos una forma de hacer gestión de esta información que parte, y para nosotros es fundamental, esa fuente primaria, o sea, el quién genera el dato. Entonces ahí tenemos un trabajo fundamental pues con los médicos, con los clínicos, con los que son los encargados del diligenciamiento de estos registros de salud, porque pues es fundamental trabajar en la calidad del dato, y la calidad, digamos, en la Secretaría para nosotros depende de quién hace ese registro primario, esa fuente primaria del registro del dato. Posteriormente, pues la Secretaría de Salud tiene un equipo, digamos,
amplio de la unidad de gestión de conocimiento y de sistemas de información, y es allí donde recibe y recopila a través pues de procesos y flujos establecidos, tanto propios como flujos establecidos a nivel nacional, de todas estas fuentes de información. Y allí se hace un proceso, un procedimiento de recopilación y de validación de estos datos y de esta información con la que pues también la Secretaría de Salud la utiliza para hacer los análisis situacionales de salud y el seguimiento al, pues al análisis, a los indicadores tanto de plan de desarrollo, indicadores de salud, indicadores de territorio, etcétera. Entonces, en este sentido, pues la Secretaría de Salud también tiene un proceso y un procedimiento de gestión de datos que es de allí, de donde partió todo este equipo de investigación para este primer paso, que fue, bueno, vamos a gestionar la información. La Secretaría, también les quiero contar, como para los que no conocen, en este nuevo plan de desarrollo, quiere seguir avanzando en este proceso de gestión de la información, construyendo un modelo de integración de información que pueda permitir ser mucho más eficiente en la consolidación y análisis de la información que tenemos disponible, tanto para los procesos del seguimiento de la política pública como para los procesos de investigación, como en este caso, pues, y muchos otros con los que estamos trabajando y ponemos a disposición de todos los investigadores, pues, como la información que se procesa dentro de la Secretaría de Salud. También es importante, pues, reconocer las limitaciones que se tienen a nivel, pues, institucional, y por eso, digamos, es un gran complemento trabajar con los equipos de investigación, porque, y con el equipo, pues, que hoy nos acompaña específicamente, porque nos ha ayudado a ir avanzando en mejoramiento de la calidad del dato, de la información, y tener, digamos, construir indicadores y procesos de análisis mucho mejores para la ciudad. Hay muchas limitaciones de calidad, limitaciones de consistencia. No es sencillo para los que están acostumbrados a manejar bases de datos sistemáticas de registros clínicos como los que llamamos RIPS, las estadísticas vitales. Hay muchas inconsistencias que seguramente desde la Secretaría de Salud, pues el equipo que tiene mis responsabilidades, no alcanzamos a tener ese procesamiento y esa validación, pero cada vez, pues digamos, vamos aprendiendo del lado de, pues, de los expertos y de los que saben en mejorar cada vez más esa calidad de las fuentes de información para tener unos análisis de salud mucho más cercanos a la realidad y que puedan ser utilizados para la política pública. Esto se los cuento como un abrebocas, pues, para dar paso a, bueno, de dónde partimos, porque la información con la que se hizo la investigación no sale de la nada, sino pues que esa también tiene un paso anterior antes de llegar al equipo investigador para poder calcular y hacer este gran trabajo que le estamos entregando a la ciudad de calcular la carga ambiental de la enfermedad y los costos económicos en salud. Entonces, es importante para la audiencia recordarles que vamos a ir lanzando eh, preguntas al público, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde nos van a ir pasando las preguntas y las respuestas, porque lo que se trata es de tener un conversatorio, ¿no es cierto? Esto es un conversatorio, entonces la idea es que tanto ustedes como nosotros igual van interactuando por la plataforma y vamos aquí recibiendo, digamos, yo voy a ser la vocera de ustedes ante nuestros expertos para ir dinamizando este conversatorio. Entonces, en el primer bloque
de trabajo. Como les contaba, vamos a trabajar todo lo que es gestión de las fuentes de información. Entonces, en este momento yo quisiera preguntarles a toda nuestra audiencia, los que estamos conectados, no sé si me ayudan por ahora cuántos tenemos, yo aquí no estoy viendo cuántos estamos conectados, eh, para poder que también la profe Nora, Dorian, Di Fareni, sepamos más o menos cuántos y las personas con qué conocimiento empezamos nuestro conversatorio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos como por recursos de información? No sé, démonos unos 30 segunditos, que alguien que quiera contestar, qué son recursos de información, o qué entendemos por procesos de información o resultados de información. Démonos unos 30 segunditos, y por aquí Dianita me ayuda con algunas de las respuestas de los asistentes. Bueno, es una pregunta candente, interesante y creo que nos va a motivar totalmente este conversatorio. Un saludo fraterno a todos los que nos acompañan, a Clarita, a Comunicaciones de la Facultad, a Verónica, a Dorian y a Di Farine, a las redes sociales que nos acompañan en este momento. Un saludo caluroso desde esta desde esta contingencia y un abrazo pues a todos. Y hay una pregunta interesante que es gestión de información. Creo que es el punto, diríamos, más interesante y nos tocó a Dorian, a mí, hacer un cabildeo y el profesor Juan Gabriel, al profesor Hugo, cuando empezamos estos avatares y donde Vero estuvo muy cercana a nosotros porque esto parte de una necesidad. La gestión de información obedece a un trabajo con recursos y los recursos son humanos, físicos y técnicos, y hay que tener en cuenta un componente importantísimo, el cabildeo y la abogacía, porque los datos en sí, los datos son de todos, pero el manejo de los datos reviste muchas dificultades, bien sea por el volumen o por el tipo de información sensible que manejen. Entonces, como ustedes se darán cuenta, no es una cosa tan fácil de capturar y tan fácil de llegar a ellos. Entonces, la gestión de información tiene en sí una cantidad de procesos previos que tienen que ser de administración de la información, con administración de las instituciones, donde uno tiene que hacer mucho cabildeo. Siempre me he preguntado qué significará para las personas cuando estemos haciendo un cabildeo, y es mucho lo que tenemos que hacer. Los gerentes de sistemas de información, creo que en su formación y cuando están trabajando cosas de tipo estadístico y epidemiológico en investigación básica o aplicada, hacen mucho énfasis en esto. Diríamos que ese cabildeo tiene que ver con un contacto humano y desde allí tiene que partir todo. De ese contacto humano donde uno representa una institución con respecto a otra o puede ser de tipo personal, se empieza un montón de procesos de acercamiento y en ese acercamiento se van reconociendo unas necesidades. Uno no puede llegar simplemente a pedir unos datos. Uno tiene que partir de que esta información debe sufrir un proceso de transferencia. Y gracias a esa pregunta, Vero, que me parece que es una pregunta fabulosa, definitivamente, creo que la respuesta más importante para la información tiene que ver con la transferencia. Si nosotros tenemos esos datos, hay que transferirlos. Yo espero que a partir de este segundo semestre del 2020 se pueda empezar a devolver todo eso. A pesar de que nosotros tenemos registros buenos, no los tenemos tan excelentes. Como lo decía Vero ahora, ¿qué pasaba con ese estudio de la carga o con los estudios que se hicieron inicialmente? Dorian, ¿qué pasaba con todo eso? Todos esos problemas de entender el dato primario, y lo que dices tú muy bien, concientizar a la gente que genera, que está trabajando de lleno con eso, tiene muchas cosas.
Me gustaría de pronto que la profe Di Fariney, que ya tiene tanta experiencia con nosotros en esto, y Dorian me acompañen a decir qué entenderían y cuál sería de pronto el componente de salsa, el componente que le diera un sabor más fuerte a este conversatorio sobre el dato y sobre la gestión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes también a todos. A Verónica por la pregunta, a Norita por la explicación que nos da tan clara. Y podríamos entonces, cuando hablamos de la gestión de las fuentes de información, como resumirlo en 3 grandes palabras, y es entonces los recursos que la profesora Nora acaba de decir, que no son solo recursos técnicos, sino también se refiere a los recursos humanos, los procesos y los resultados, y resaltar la capacidad de transferencia y compartir los datos. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien tenemos unos sistemas de registro, necesitamos de alguna manera organizar la información para poder obtener unos resultados confiables y válidos, pero ante todo que reflejen la realidad que están mostrando los datos. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, a los profesores, a la profesora Nora, a la profesora Di Fariney. Complementando con lo que decía la profe Nora, yo creo que más allá ya de los elementos que también menciona la profesora Di Fariney, la gestión hay que acompañarla de una planeación detallada. Creo que una vez uno identifique los recursos que requiere para el procesamiento de datos y luego de hacer un cabildeo, que la profesora mencionaba el cabildeo como una especie de contacto con las fuentes de información. Digamos que en el país tenemos un potencial en la forma en que se recoge el dato, pero todavía no hay una comunicación fluida entre las diferentes dependencias gubernamentales. Entonces la universidad y los diferentes grupos de investigación que quieran empezar a hacer investigación con datos poblacionales, lo primero es establecer, como dice la profesora, un cabildeo o unos momentos de diálogo. Pero ese diálogo tiene que ir luego acompañado, luego de uno hacer la negociación y poder acceder al dato, tiene que ir acompañado con una planeación detallada. Muchas veces esos recursos que mencionaba la propia Farina, es muy importante tenerlos previo al inicio del proyecto, como un inventario de recursos. Entonces, esa planeación tiene que llegar inclusive a las tareas más mínimas del procesamiento de los datos. Hay macroprocesos dentro del procesamiento del dato, pero también hay tareas específicas como simplemente la carga de un archivo. Si uno no contempla cada una de las tareas que tiene la gestión de los datos, al final pues se va a ver desbordada la capacidad. Entonces, complementando con lo del cabildeo, que son las primeras fases de la gestión, también debe haber un momento fuerte de planificación, de considerar qué recursos tengo, cuánto tiempo tengo en el proyecto, qué fuentes de información voy a utilizar, porque Verónica mencionó algo muy importante y es una fortaleza que tienen los sistemas de registro en Colombia y los equipos gubernamentales, y es que ya hay procesos estandarizados de calidad de datos y hemos avanzado mucho en la construcción de un cubo de CISPRO que vincula diferentes fuentes de registro. Ellos tienen ya unos protocolos y unos algoritmos que entran y limpian los registros, pero que también terminan requiriendo procesos más sensibles de acuerdo a las preguntas de investigación de calidad y de gestión de los datos. Entonces, para complementar sobre la gestión o la primera fase, a mí me parece que si no hay una planificación detallada, si no hay un inventario de recurso humano, porque todos estos procesos de análisis de datos requieren expertos, no solo el experto que sabe interactuar con el registro en el software de gestor, sino el clínico que sabe interpretar un RIPS, por ejemplo, cómo se estructura, de dónde proviene, por qué se dan las remisiones entre los servicios de atención, por ejemplo. Si uno no reconoce que hay expertos que tienen otras visiones, otros aportes para el mismo fenómeno que uno quiere investigar, y no lo tiene en cuenta, después digamos que va a subestimar los procesos. Entonces, ese es mi aporte como para el primer punto que mencionaba. Quería anotar algo que es una cosa que es muy importante cuando estamos haciendo este proceso, y es con el acuerdo de confidencialidad todo lo que tiene que ver con el dato público y el dato sensible. Creo que ese es el punto inicial para empezar los trabajos con datos, para poder hacer esa gestión.
Entonces recordemos que independiente de eso, un estudio de la carga de la enfermedad como se lo ha propuesto el mundo y como se lo ha propuesto el país, y en este momento la universidad con el acompañamiento de la Secretaría de Medellín de la Secretaría de Medellín, implica algo de dato sensible y dato público. Recordemos un dato público, la cédula, ¿cierto? Mi nombre con mi cédula. Pero un dato sensible puede ser un diagnóstico asociado a mi lugar de residencia con una enfermedad. Entonces tenemos que tener mucha precisión y mucho cuidado con eso. Por eso nosotros, a través de unos protocolos que ya han madurado, pero que tenemos que ir fortaleciendo cada vez más, se van a hacer todas esas partes de calidad del dato que hablaba Dorian y que decía muy bien la profe. Cuando nosotros vamos a empezar esos procesos analíticos, como se pide tanta información y se necesitan tantas cosas, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, en la planeación se tienen equipos definidos para unos procesos y especialmente eso, del manejo de los datos de tipo sensible que están asociados a la parte pública, entonces hay un manejo especial. Entonces, eso gracias, profe Dorian Farinelli. Aquí hay dos comentarios muy interesantes de nuestros asistentes. Uno se refiere a que los recursos de información son más que una herramienta. Estos recursos nos permiten indagar sobre temas específicos o generales para construir un contexto y estructurar una hipótesis de lo que queramos trabajar. Y que además estos documentos o datos también nos permiten observar alguna problemática en el tiempo. Yo creo que aquí nos lleva, yo les quiero lanzar una pregunta tal vez por fuera de nuestro guión, que me trae a colación estos dos comentarios es, bueno, y entonces nosotros estamos hablando de gestión de fuentes de información. Hagamos en 30 segundos, no sé, alguno de los tres, esa diferencia entre información y datos. Pues porque estamos hablando desde la gestión de la información, pero el dato qué, pero como para tener como esa claridad antes de pasar al otro bloque. No sé. Muchas gracias, ¿no? Yo creo que es una pregunta complementaria. Nosotros tenemos siempre muchos datos y son datos de tipo primario. Cuando yo me acerco a una institución para inscribirme en un plan de atención, ese dato primario es un dato que no tiene ningún manejo. Esa persona, que puedo ser yo, tiene unas variables de edad, sexo, eso se convierte en unos datos y esos datos necesitan sufrir una transformación. Esas transformaciones que sufre el dato es lo que nos da esa posibilidad de tener información, pero no es una cosa tan simple. Me gustaría de pronto escuchar a la profe Difa y a Dorian cuando ellos hablan de la calidad. La profe habló al inicio de calidad de la información para la parte estadística, pero también hay una calidad de la información en la parte de todos los sistemas de registro para llegar a ese éxito que puede ser unos indicadores que sufren la transformación estadística. Entonces, pasemos, me gustaría escucharlos también y que compartan con nosotros esas experiencias tan importantes. Profe Di Farinelli, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, muy bien. En estadística, entonces nosotros sabemos que el insumo o la materia prima en la estadística son los datos. Por eso en estadística nosotros entonces hablamos que la estadística nos da herramientas ¿para qué? Para recoger, para organizar, para analizar y para interpretar un conjunto de datos. ¿Esto en búsqueda de qué? De una información, pero una información que refleje, ¿cierto?, la realidad, como lo dijo ahora, una información contextual, ¿cierto? Entonces, por eso nuestro insumo, nuestra materia prima es el dato y desde la estadística contamos con herramientas para recoger. Entonces, una de las preguntas es, bueno, nuestros datos en este proyecto van a ser de fuente primaria o fuente secundaria.
Dos, ¿cuáles son los sistemas de registro? ¿Dónde está el dato? Entonces están los RIPs, están los, digamos, en los RAP, o sea, o en historias clínicas, o cuál es el sistema de registro, por ejemplo, para tener las variables que tienen que ver con contaminación. En un segundo momento, después de identificar esos sistemas de registro, entonces nos preguntamos es la forma de organizar esos datos, de armar esas bases de datos, pero también desde la estadística y acompañados de los sistemas de información, porque en estadística no solo podemos armar la base de datos, sino que lo hacemos en conjunto, un trabajo colaborativo con los profesionales en sistemas de información. De hecho, ese es el trabajo grande que ellos también nos aportan. Entonces, lo que hacemos es ya empezar a consultar sobre qué es la calidad del dato. Cuando hablamos de la calidad del dato, empezamos a analizar variable por variable, registro por registro, ¿cierto? Si esos datos están bien suministrados, si hay valores faltantes, qué decisiones como equipo investigador vamos a tomar para los problemas, porque son datos reales y con seguridad hay, digamos, situaciones que no podemos controlar y situaciones en las que debemos de tomar decisiones. Una vez tengamos entonces las decisiones en dónde vamos a organizar los datos, las formas que ahorita Dorian puede describirnos un poco más de esa organización, ¿cierto? Empezamos entonces a analizar la información, en este caso, hacer el cálculo del índice, ¿cierto? A definir unos eventos nuevos como los eventos centinela, digamos, hacer la definición de los eventos centinela, ¿cierto? Y finalmente encontramos la interpretación de esos resultados, de esa información, donde de nuevo digo, la materia prima fueron los datos, los sistemas de registro de esos datos, donde conseguimos los datos, y teniendo en cuenta también dentro de esas discusiones, entonces, uno, si era fuente primaria, secundaria, dos, los sistemas de registro, y tres, si los datos anonimizados. Entonces, fueron varias etapas que vamos a ir contando en el conversatorio. Bueno, entonces, en este sentido, la duda que se generaba en el público de, bueno, ¿qué consiste esa gestión de calidad del dato? Ya la profe Di Farinelli nos ha dado unas pautas, unos elementos que profundizaremos en este segundo bloque. Entonces, finalmente, para pasar, digamos, a nuestra segunda área temática, quiero recoger algo muy importante de esta gestión de las fuentes de información. Dos cosas fundamentales, la planificación antes de cualquier proceso y específicamente en este contexto de este proceso investigativo que obligó a movilizar mucha información. El proceso de planificación fue muy importante, asociado al cabildeo de esa información, porque no necesariamente es que la información esté ahí ya, sino que hay que trabajar por ella. Y el tema final de cómo vamos a avanzar en la transferencia de la información, tanto de las fuentes de información como tal, como ya de los resultados que se obtienen de todo ese procesamiento. En eso, ese puntico lo dejo en punta, porque digamos que ahí hay un tema fundamental en avanzar en esa transferencia final de información. Dorian nos quiere hacer un aporte sobre el tema de esa calidad, de la calidad del dato. Adelante, Dorian. Bueno, gracias. Como lo mencionaba la profesora Di Farinelli, que hizo como un recuento sintético y muy claro del proceso desde la gestión hasta el resultado, que sería la aplicación de las técnicas, en este caso el proyecto que nos convoca, la estimación de los índices de carga de la enfermedad. Pero la profesora Nora mencionaba antes lo sensible que es los procesos dentro del proceso de gestión del dato, garantizar la calidad del registro o recuperar al máximo la calidad que tiene desde el inicio. Yo creo que los sistemas de registro están configurados ya de per se para tener un registro limpio, pero hay errores humanos, hay errores de software, errores de carga que van a determinar vulnerando esa o reduciendo la calidad del registro. Generalmente los procesos de calidad o la valoración de la calidad del preprocesamiento de los datos, uno lo termina subestimando. En proyectos como el nuestro, donde las fuentes de registro son secundarias, es decir,
alguien más la recogió por nosotros, en términos coloquiales uno podría referirse a eso. En este caso serían los entes gubernamentales, las instituciones prestadoras de servicio, etcétera. Uno, al usar datos secundarios, tiene que tener un componente fuerte de revisión y de validación de los datos. Generalmente, es el tiempo que se invierte en proyectos que requieren de datos secundarios o que usan fuentes secundarias de datos es de cerca del 60% de toda la parte analítica. ¿Por qué? Porque, digamos que a grosso modo, como decía la profesora de Fariney, no solo es mirar las variables, sino también el dato en sí mismo. Cada una de esas celditas que tienen esos archivos de datos, cada uno de los registros, son 3 componentes de una matriz básicos que cada uno tiene que pasar como una lupita y valorar si son consistentes o no con la construcción original que tiene el sistema de registro. Pero no solo implica sacar indicadores si hay datos perdidos o si hay duplicidades entre los datos, no, es devolverse y caracterizar la fuente de registro. Reconocer, por ejemplo, como mencionaba Verónica, la Secretaría de Salud es muy juiciosa en Medellín, la Secretaría de Salud de Medellín es juiciosa y tiene procesos estandarizados de calidad de los registros. Pero hay territorios donde desafortunadamente esa capacidad no la tienen los entes territoriales. Entonces, ahí hay que tener uno igual un poco de desconfianza en el buen sentido y reconocer que carecen de ciertas capacidades técnicas para garantizar esa calidad del dato. Uno reconocer las limitaciones que tienen y aplicarlo a los procesos de valoración de la calidad de los registros. Es decir, reconocer la fuente del dato, qué problemas de registro tiene. Entonces la valoración de la calidad del dato va más allá de concentrarse en el archivo final que uno tiene con los renglones y las columnas, sino que también reconocer primero cómo estuvo configurado ese registro. En el caso de nosotros, que una de las fuentes primarias fue el RIPS, que tiene más de 9 archivos, de cómo se relacionan esos 9 archivos. Es consistente que un hombre, no sé, que una mujer presente un diagnóstico de cáncer de próstata, por ejemplo. Eso es una valoración de la calidad del dato que hay que llegar a tener mayor sensibilidad para mirar entre variables, por ejemplo, si hay consistencia. Y luego de esa valoración de la calidad, tener un diagnóstico general que nos dé confianza a la hora de generar resultados para la toma de decisiones en un proyecto como el nuestro. Hay que aplicar ciertas técnicas de limpieza que también configuran una segunda fase de la valoración de la calidad y la limpieza de los datos. Tiene que ver con recuperar con otras fuentes de registro aquello que se perdió, el dato de edad de una persona que yo tenía, el resto de las variables, por ejemplo, el resto de información de un paciente. Si tengo otras fuentes de registro, intentar ir a recuperarlo, y si no, pues usar otras técnicas ya que nos provee la estadística, que tienen que ver con imputación de datos perdidos, con valoraciones ya que serían como la última instancia para tratar de recuperar al máximo la calidad del registro. Entonces, en síntesis, creo que son 2 puntos que quería mencionar. Uno, que no se subestime los procesos de calidad, como dice la profesora de Fariney, va tomando fuerza esto, porque cada vez tenemos millones y millones y millones de registros y la capacidad de generar cada vez más datos y de vincularlos y hacer investigación con ellos. Por tanto, tiene que tomar fuerza estos procesos de preprocesamiento del dato. Y segundo, reconocer que la gestión y la valoración de la calidad y limpieza de los datos va más allá de mirar, como decía la profesora Fariney, es más que mirar los renglones y las columnas que tengamos, es caracterizar bien la fuente del registro. Bueno, y será mejor. Ok, gracias Dorian. Vamos, oiga, el tiempo sí que va volando, esto mejor Pero dicho. quería decir algo ahí, que es algo parte de la formación de nosotros, la ética. Ese dato que refleja cuando se transforma, tiene que reflejar exactamente lo que se propuso. Y en este caso, nosotros tenemos que buscar cosas de inequidad, cosas de desigualdad, cosas económicas, cosas de enfermedad, cosas de salud. Entonces, ese dato, independiente de todo ese proceso de transformación, tiene que tener ese principio. Y esos principios son variados. Y eso, pues, creo que en ese proceso, cuando uno hace los recursos, tiene el proceso, ese proceso de planificación, va inmerso todo esto de manejar el dato con ese principio ético.
Bueno, entonces, profe, yo quiero que tengamos ese tema del principio ético para un poquitico más adelante, cuando hablemos de la anonimización y otros asuntos. Difaniré y Dorian, por ejemplo, vamos a hablar de, bueno, todo este proceso estadístico para hacer todo el manejo, la estructura de los datos y tener las listas para poder hacer ese análisis de la carga de enfermedad. Yo sé que ustedes lo tienen muy claro, pero de pronto el público dice, bueno, hay veces, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, es decir, estamos hablando de fuentes, contémosle a todos nuestra audiencia, no son televidentes, son internautas, o no sé cómo se llamará, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles fueron realmente esas fuentes? Lo que Dorian nos contaba, ¿qué usamos? ¿Sí? Porque pues digamos vamos bajando un poco más a nuestras realidades de contar nuestra experiencia. Bueno, usamos ¿cuáles? Los RIFs de cada clínica, con qué fuentes cruzamos, en fin. Y luego, profe, que nos puedas empezar, digamos, a contar cómo trabajamos esa estructura de todas esas fuentes y de todos esos datos para manejar esa calidad y cuáles fueron esos procesos necesarios en esta gran bodega o gran cantidad de fuentes. Bueno, entonces retomando lo que ahora mencioné en la primera parte, si bien entonces el insumo y la materia prima es el dato, pues lo primero es hablar de esos sistemas de registro, o sea, de dónde vamos a tomar los datos, y en el proyecto entonces utilizamos como sistemas de registro los RIPS, el Civigila, los RUAF, y los registros de las variables de contaminación, ¿cierto? De Medellín, ahora la profe Nora y Dorian, pues igual me ayudan a completar si se me escapa alguna. Una vez identificados esos sistemas de registro, esas fuentes donde vamos a tomar los datos, entonces viene la segunda etapa, que es esa organización o procesamiento de los datos, que como ahora lo mencionábamos, entonces tiene primero una limpieza, una depuración, una validación, y es ahí donde se establecen unas conversaciones en torno a lo que se va encontrando en esos datos. Primero, datos faltantes, que es una también de las preguntas del público. De acuerdo a los datos faltantes, atendemos y acudimos al análisis exploratorio de los datos. Entonces miramos de qué manera imputar o hacer imputación de datos, pero antes de tomar una decisión de aplicar un método de imputación de datos, se hace una revisión exhaustiva del dato faltante y de la variable. Y se hace, digamos, que una revisión cruzada, o sea, no de la variable individual como tal, sino que inicialmente miramos si hay otra variable que nos pueda servir como variable para aproximarnos a ese dato faltante. Es decir, inmediatamente no se toma la decisión de impute o utilice un método de imputación de datos de los más conocidos, ¿cierto? Digamos que la gente, como para hacerlo muy familiar, dice imputemos por la media, por la mediana, pero hay otros métodos de imputación. Pero antes de anteponer ese procedimiento estadístico, lo que hacemos es sensibilizarnos con el dato y con la base de datos y mirar si hay unas variables que nos sirven como proxy para poder tener ese dato faltante. Entonces, esa es, digamos, que una de las preguntas que tenemos de acuerdo a lo de datos faltantes. Bueno, no sé si Dorian y la profe Nora pueden completar algo al respecto. Sí. La profe Nora, Dorian, dale, adelante. No, solo voy a hacer un comentario. Digamos que un reto que tenemos en el país es lograr comunicar esos sistemas de registro, porque lo ideal sería que yo, si tengo datos faltantes de un paciente, tengo acceso a datos no anonimizados, es decir, lo puedo identificar. Lo ideal sería yo ir a otra fuente de registro pública a recuperar los datos, ¿cierto? Y, por ejemplo, a registraduría. Y eso sería lo ideal. Eso es un reto que tenemos en el país y que en otros países
lo han logrado y es vincular los diferentes sistemas de registro, no como una especie de persecución a la población, no, esto se hace con intereses en salud pública y investigación y es monitoreado por universidades. Entonces, el primer paso sería poder buscar en otras fuentes de registro y recuperar ese dato faltante. Eso sería lo ideal, pero en vista de que eso no es posible en el momento y que esperamos en algún momento se pueda en Colombia y en nuestro país, pues los otros mecanismos sería, como mencionó la profesora Efanira, la imputación de datos a partir de otras variables que permitan identificar un patrón que se cumple a lo largo de los registros, a lo largo de las personas y que yo especulo podría darme o llenarme ese espacio que tenía con base a otras variables que tengo. Entonces, solo quería complementar eso que decía la profesora. Gracias, Dorian. La profe Nora nos quiere compartir una diapositiva para ampliar lo referente a toda esta estructura de datos. Viendo la pantalla. Sí, profe, ya. Lo que estábamos nosotros cuando estábamos preparando este conversatorio queríamos recordar lo que decía la profe, estos registros individuales de prestación de servicios entonces tienen que ver con la morbilidad y con la mortalidad. Para este estudio de carga entonces decidimos escoger registros de morbilidad como los registros individuales, todo lo que habían en algunos del Civigila, dependiendo de las patologías, estudio de la carga de la enfermedad. Recordemos que la carga tiene 3 grupos y lo que tiene que ver con el registro de defunciones, de nacimiento y defunción que está en el registro único de afiliados RUAF-ND. Estas fuentes de información, más las fuentes que existen de estos sistemas de registro, más los datos ambientales, sufrieron unos procesos, como lo decía ahora, unos procesamientos de datos que tienen que ver con validación, esos procesos de limpieza que les estábamos comentando, esa extracción, esa transformación y una carga en una base de datos para empezar estos procesos analíticos donde se están haciendo cosas tan importantes como los avisas que están conformados por los APBP, los años potencialmente de vida perdidos y por los años con discapacidad. Como ustedes observarán, entonces, esta fuente de información tiene importancia porque esos procesos que estábamos mostrando allí de tipo de extracción, transformación y carga, tienen ese proceso de planificación, de trabajo en equipo, hay muchas horas hombre, porque definitivamente el país todavía no está abocado a manejar volúmenes de datos, ya pues con la llegada del Big Data y de otras metodologías, pues yo creo que nos estamos acercando y por eso se necesita que la gente que está en formación recorra estos rumbos y estos caminos. En este momento nos estamos adentrando en unos temas que yo creo que son importantes, sensibles y de actualidad en el momento incluso que estamos atravesando ahora en el mundo ante la emergencia del COVID. Y yo quisiera preguntarle pues a todos los que están siguiendo esta transmisión, un tema digamos que ha generado preocupación, y es todo el tema de los datos sensibles, el habeas data, el uso de la big data para la salud pública. ¿Qué sensación y qué sensibilidad tienen todos ustedes frente a estas temáticas y de cómo podemos avanzar para que esto nos ayude en la investigación? Porque muchas veces detrás de escudarse de los temas de datos sensibles o de habeas data o de privacidad de la información, se han limitado procesos investigativos, incluso que no van a exponer a las personas, pero muchas veces desde las entidades territoriales e incluso me incluyo pues yo como parte que hago de la Secretaría y coordino el Comité de Investigaciones, en algunos casos nos vemos limitados a entregar información como por estos asuntos.
Yo quisiera que en nuestro chat del Facebook Live, por donde estamos haciendo esta transmisión, tuviéramos como una discusión entre ustedes, entre los que nos están siguiendo sobre estos tan sensibles, datos sensibles, y bueno, la profe Nora, que ha insistido en el tema de la ética y la habeas data, que nos dé como una explicación, cómo tramitamos todo esto y especialmente en este proyecto. O sea, todas los lágrimas que derramamos para poder adquirir información y poder hacer esas, digamos, validaciones que nos hablaba Dorian. Muchas gracias, sí. Veía yo que hay una pregunta muy importante que tiene que ver con el habeas data. Realmente todos los datos como los maneja el país, creo que es a partir del 2009 más o menos que empieza ya a fortalecerse todo este aspecto, se le ha dado mucha importancia al dato anonimizado. Y previamente, me tocó a mí cuando empezaron los RIAs y el inicio de los RIPs, los datos subían con toda la información completa de las personas, ¿cierto? Independiente si era una actividad de promoción, prevención o de un diagnóstico, que ustedes saben que pueden existir diagnósticos donde hay mucha sensibilidad. Entonces, esto se tomó una determinación y esos datos por completo están anonimizados. Por eso les hablaba yo que era tan importante hacer el cabildeo, la abogacía para obtener los datos, porque los datos que nosotros obtuvimos, y eso fue una gestión que se hizo con el Comité de Ética de la Facultad Nacional de Salud Pública, esos datos fueron no anonimizados, o sea, se nos dieron esos datos, se nos brindaron esos datos no anonimizados, y esos datos no anonimizados eran para poder encontrar en algunos de los registros la identidad para hacer un seguimiento a la persona, no propiamente de trazabilidad, sino una caracterización de la enfermedad a través de más de una prevalencia de punto o de periodo según lo que necesitáramos. Debido a que nosotros habíamos escogido tramos de años completos, háganse de cuenta 10 años, donde cada uno de esos es un tramo donde hay una estación y en esas estaciones nos parábamos en determinado momento a mirar retrospectivamente. Esa mirada retrospectiva nos permitía caracterizar algunas cosas y para poder hacerlo se necesitaban datos no anonimizados. Entonces con eso nosotros recurrimos a unos protocolos de seguridad donde solamente el coordinador del proyecto y Dorian propiamente fue la única persona que tuvo acceso a eso. Se destinó solamente un equipo y ese equipo tenía su disco y ese disco no se le permitió a nadie. La gestión lo hicimos muchos de los profesores y nunca hemos tenido acceso a esos datos. A nosotros se nos entregan de pronto lo que necesitamos identificado, pero sin ninguna información para poder hacer otra cosa. Ya esto con los aspectos de geolocalización, que también maneja dato público, también se ha tenido en cuenta y lo que se manejan son datos ya agrupados por conglomerados. Ustedes van a ver clúster o grupos de enfermedades en determinadas zonas, pero no hay identificación personal. Entonces, en este momento creo que la facultad se está abocando y acercando más ya a los procesos de seguridad de la información. Creo que hay que hacer una fuerza importante y creo la participación en el Comité de Ética y lo que viene a futuro sobre seguridad de los datos va a ser una, ¿qué les diría yo? Un desarrollo, una conceptualización y luego una aplicación importante y esto se va a transformar en todo lo que es el currículo. Por eso pienso yo que esto es simplemente un abrebocas, este estudio de la carga de la enfermedad con lo que podemos aprender con la Secretaría de Salud, las secretarías, no solamente la Secretaría de Salud de Medellín que nos ha apoyado enormemente, sino todas las secretarías, va a ser un aprendizaje, pero no solo para nosotros, sino para el conjunto, para poder darle vida a esa información. No sé, Dorian, qué opine sobre este aspecto y qué podamos decir, porque veía yo que sí hay como una inquietud acerca de ese aspecto ético y pues esa fue una de las principales condiciones y eso se firmó en el acuerdo de confidencialidad. Entonces, de pronto, pues sí, el conversatorio parece muy largo, pero se nos hace corto.
ustedes se van a dar cuenta que esto reviste una cantidad de pasos y se abre como un abanico, donde ustedes van viendo que cada una de las hojitas se van abriendo y esto se abre en unas cosas importantes. Y ahí aplicamos habeas data, aplicamos todo lo que eran seguridad de los datos y los principios de investigación para no afectar a las personas desde el punto social, desde el punto individual, desde el punto psicológico, porque definitivamente creo que es fundamental. No sé, Dorian y la profe Difa, que quieran acotar a esto, y la profe también Vero, que ha tenido pues experiencia en todo este manejo. Y creo que lo que ella dice, la transferencia va a ser el éxito de que esto sea exitoso pues para todos. Así es. Gracias. Yo tengo algo que opinar al respecto, por supuesto. Creo que no llamarlo ventaja, sino algo que nos favoreció a nosotros en el proyecto fue poder acceder a la información anonimizada. Desafortunadamente, una decisión política en el pasado ha restringido el acceso a los investigadores a información no anonimizada, pero a producto de ese convenio de confidencialidad, de garantizar entre las partes, desde el punto de vista ético, no revelar información privada de los pacientes y personas que digamos, están consignadas en estas fuentes de registro, nosotros pudimos implementar estrategias que refinaban un poco la identificación de los casos, por ejemplo. Para yo poder estimar con mayor precisión o con una precisión deseada indicadores de carga de la enfermedad, era necesario hacer un seguimiento de pacientes a través de los registros. Precisamente porque por ejemplo, en un mismo año una persona puede demandar servicios de atención por mismo diagnóstico N veces, ¿no? Y nosotros no podíamos sobreestimar desde ese punto de vista los casos que íbamos a considerar para estimar la carga de la enfermedad. Entonces, el poder acceder a datos no anonimizados fue una oportunidad súper importante para nosotros, para poder implementar estrategias sensibles de la lectura de los datos, pero solo a través de la identificación puntual de cada paciente, de cada persona que está consignada en el registro. Yo creo que sí. Se nos va a ir acortando el tiempo antes y todavía nos queda un bloque para conversar, aunque ya hemos ido avanzando en algunos temas. Pero yo sí quiero mencionar algo que nos están escribiendo nuestros seguidores, y es, hay una duda de cómo se asegura el tratamiento anónimo de la información, es decir, que si una persona pues tiene la historia clínica en la EPS y no ha dado autorización para acceder a sus datos, inclusive para académico y científico, cómo logra un estudio acceder a ellos. Entonces, recordemos que aquí estamos hablando ya no de la historia clínica como tal, sino de registros a partir de esa historia clínica, registros que se utilizan ya sea para seguimiento situacional o facturación de los aseguradores. Sin embargo, yo quiero contarles a todos que en la ley de habeas data y datos sensibles hay un artículo que es muy claro en el uso de esta información para la salud pública y para la investigación. Es decir, en ese artículo permite entregar la información a los investigadores, así como nos lo han mencionado todos, basados en unos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información, y que esa información no se utilice de forma individual, sino que salga en datos agrupados, como es lo que pues va a resultar de esta investigación. Entonces eso, digamos que de una u otra manera hay que interpretarlo y manejarlo de forma muy juiciosa, como pues, lo está contando la profe Nora y Dorian, en el cuidado obviamente de la confidencialidad de la investigación. Y nos hacen una pregunta referente a cuál es la diferencia entre un sistema de registro y una fuente de información. No sé cuál de los tres, Farineri o la profe Nora, me quiera responder
esa pregunta que nos hace. Muy bien, esa pregunta es interesante. Los sistemas de registro hacen parte de un sistema de información. Los sistemas de registro comprenden datos específicos sobre un evento. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema de vigilancia de salud pública conforma el sistema de vigilancia, y este sistema tiene unos sistemas de registro que puede estar conformado por cada uno de los eventos que se está vigilando, que tiene una estructura de datos. Esa estructura de datos tiene que estar acorde a una cuestión de identificación, a unas variables de seguimiento, de caracterización. Lo mismo con el RUAF-ND, la estructura del RUAF-ND de nacimientos y de funciones tienen una estructura. Estos son sistemas de registro que van a conformar el sistema de información de Colombia, que es el sistema de información de la protección social. Con respecto a las fuentes de información, eso es lo que se utiliza mucho desde la parte de docencia y estudio. Uno, cuando está haciendo un protocolo de tipo cuantitativo o cualitativo, utiliza fuentes de información. Las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. Una fuente primaria, por ejemplo, puede ser mi historia educativa, la historia clínica, todo lo que tiene que ver con un contacto directo con la persona. Y una fuente secundaria son datos que se toman de esto. Todos estos sistemas tienen que cumplir unos requisitos en la estructura, en la conformación y todo lo que tiene que ver con los aspectos éticos, de confidencialidad, etc. Ahí yo creo que insistían en una de las preguntas para poder avanzar ya a la tercera, y es que cómo se hizo para anonimizar y cómo accedimos a esto. A nosotros nos entregaron esto y se explicó, por eso se hizo un convenio. Ya pues sería como explicar las partes de un convenio, y es por eso que es muy importante cuando uno empieza uno de estos procesos tener en cuenta toda la normatividad, porque la normatividad en Colombia es muy extensa, pero a su vez precisa mucho de todo lo que tiene que ver con los manejos de la información. Entonces, yo creo que allí estaría, y el Comité de Ética de la Facultad nos acompañó para poder tener esos datos, y esos datos, por ejemplo, yo que he estado presente en los procesos, por ejemplo, de caracterización de prevalencias de punto y de periodo, en ningún momento estuve con ellos. Pues toqué ningún dato ni conocí eso. De pronto Dorian y la profe Difa, si quiere anotar algo sobre eso, bienvenida. Yo antes de que Difa anote alguna cosita, quisiera ser la voz de nuestro público para que ustedes y todos sepamos también que hay este tema de la Big Data y de la anonimización y de los datos sensibles genera controversia, pero sin embargo es importante lo que comenta nuestra audiencia, de que hay que ser, la ética tiene que ser transversal en todos los estudios de investigación, y no solamente investigación, sino la ética en la salud pública, que es un campo todavía muy poco explorado. La bioética en investigación nos lleva años luz en la ética en la salud pública, pero pues tenemos que seguir avanzando, ¿no es cierto? Y es muy importante en este sentido, y vuelvo y traigo a colación, aunque pues es imposible no traerlo, nuestra crisis de COVID, nuestra emergencia ahora y el tema de información ahora es totalmente válido. Hay una importancia que menciona uno de nuestros seguidores, y es que las herramientas desarrolladas para validar y para hacer seguimiento a la información en cualquier contexto, sea investigativo, para la salud pública, no tienen el suficiente contexto jurídico para manejar la información sensible. Entonces ahí tenemos un gran reto desde ustedes, desde la academia, y nosotros desde los entes territoriales, en seguir avanzando en los ámbitos jurídicos para poder hacer salud pública basada en evidencia, basada en información. Yo creo que es fundamental estos comentarios que nos hacen. El tema de Big Data es fundamental. Hay que seguir avanzando y aprender desde los entes territoriales. Y ahí vuelvo y traigo la palabra clave, que es la transferencia.
Es fundamental, los entes territoriales no tenemos capacidad en el país de hacer análisis de Big Data y la verdadera analítica. Entonces yo creo que ahí trabajar juntos va a ser fundamental y a seguir avanzando en el manejo sensible. Bueno, muy bien, entonces yo quiero darle, digamos, pasar, ya nos quedan 25 minutos, como el tercer bloque de este conversatorio, que yo creo que cierra los dos puntos anteriores, y es, bueno, con toda esta información y con todo este manejo de la información y de las fuentes, ¿cómo logramos construir, profe Nora, ese modelo descriptivo de la historia natural de la enfermedad? Ese seguimiento, bueno, ya habías dado unas pistas, ese seguimiento en la identificación de los eventos centinela, bueno, ¿y qué son eventos centinela? Primero empecemos por ahí, porque de pronto algunas personas de nuestra audiencia no comprenden bien ese término para que podamos comprender mejor eso que es el modelo descriptivo de la historia natural de la enfermedad en nuestro contexto de la investigación de carga ambiental de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera decirles algo antes, Vero, que me parece que tú lo enfatizaste y tiene que ver con el dato. Los datos, cuando hay eventos de salud pública como el COVID, todos los datos son anonimizados y obedecen a todo lo que tiene que ver con la ética, confidencialidad, habeas data. Pero cuando son cuestiones de salud pública, prima la salud pública sobre los otros aspectos. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y no es para divulgar, sino que cuando se están haciendo este tipo de investigaciones y todo, prima el interés público sobre el interés individual, para que tengamos eso en cuenta y no confundamos de pronto estas cosas. Por ejemplo, si hay un brote y sea una persona de un alto rango o cualquier cosa, eso se tiene que saber porque hay que hacer todos los procesos de cerco epidemiológico y de otros tipos. Bueno, con respecto a en la carga de la enfermedad, como lo habían comentado la vez pasada, nosotros priorizamos porque se hizo una conjunción entre ambiente y salud. Esa conjunción entre ambiente y salud se hizo a través de esos datos, pero previamente en salud había que identificar como unos efectos de esos factores ambientales o de esos contaminantes criterios sobre la población. Entonces se hicieron revisiones bibliográficas, se hicieron metaanálisis y se buscó un concepto que partía del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente utilizó un criterio que se utilizó en los años 60, de Rodwell, que tiene que ver con eventos centinela. ¿Qué es un evento centinela? Rápidamente se los voy a mostrar aquí. Me gustan como los gráficos, no sé, obedezco como ese mundo del tablero todavía. Voy a compartir, y me permiten un momentico la pantalla, para presentarles un modelito, que es el modelo descriptivo, no es original de nosotros, pero lo utilizamos mucho en el estudio de carga de la enfermedad, porque este modelo, que es un modelo descriptivo, aquí está la adaptación, esto le dicen, voy a mirar aquí para que ustedes puedan ver, y se me fue, este obedece es una adaptación de López y Ramos de Leven and Clerc, pero realmente Leven and Clerc no son los primeros, esto obedece a Rosen, un médico alemán, austríaco, que hizo unos estudios importantes sobre la inequidad y la desigualdad en trabajadores del carbón en esa época de la primera revolución industrial. Entonces, ustedes recordarán, un evento centinela es toda enfermedad o evento en salud, mire que no digo enfermedad, sometido a prevención primaria o a prevención secundaria. Prevención primaria, que puede ser objeto de prevención, y prevención secundaria, que puede ser objeto de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. En ese caso, entonces... Profe, una pregunta. ¿Estás compartiendo la diapositiva? Sí, ¿no la vieron? No. Entonces, ahí sí. Ahora sí. Ahí sí, ¿La cierto. puedes poner más grandecita para que todos vean?
Sí, sí, claro, por supuesto. Eso. Ya se las voy a poner. Gracias. No, espere, perdonen que es que yo tengo como las manos lisas. Entonces, se las voy a poner grandecita. Este modelo de historia natural de la enfermedad es un modelo descriptivo que fue propuesto, como les decía previamente, por Lever Ancler, pero esto obedece a un médico austriaco-alemán. Es muy interesante, pues, en la historia de la medicina, los hallazgos y cómo algunos otros grupos se empoderan de las cosas. Eso siempre ha sido, eso fue con el HIV y ahora seguro va a ser con la vacuna o con encontrar el primer caso del COVID. Entonces, esta historia natural, un evento centinela, se refiere a todo evento en salud o enfermedad que es sujeto de prevención primaria o prevención secundaria. Si hablamos de prevención primaria, sujeto de promoción o prevención, y de prevención secundaria, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Cumpliendo algunos de esos criterios, entonces nosotros nos vimos motivados a hacer las revisiones bibliográficas. Uno de los profesores, el profesor Emanuel y el profesor Juan Gabriel y creo que el profesor Hugo, hicieron ese metaanálisis. Yo por mi lado hice una revisión más secundaria, más bibliográfica, y de eso entonces los dos grupos hicieron una conjunción de enfermedades objeto, o bien sea de promoción o prevención, de prevención primaria o de prevención secundaria, e hicimos esos listados. Generalmente nos dio todo lo de prevención secundaria, hicimos unos listados y nos apoyamos en un estándar, el estándar estadístico de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades CIE-10, versión 2015. Ese estándar nos permitió codificar y caracterizar enfermedades del aparato respiratorio y enfermedades del aparato circulatorio para poder empezar a mirar cuál es la carga de la enfermedad objeto de la contaminación del aire. No sé si Dorian y la profesora Di Farinei quieran anotar y aportar algo sobre eso. Profe, sí, yo antes de aportar un poco sobre cómo operacionalizar la historia natural de una enfermedad en los registros, por ejemplo, yo quisiera dar respuesta a un par de preguntas que antes de que se nos pasen, que nos hicieron. La primera tiene que ver en cómo entonces anonimizar los registros. Digamos que hay dos técnicas que nosotros exploramos en el proyecto, son las más usadas igual. Con el profesor Juan Gabriel alguna vez hicimos la exploración de las disponibles. Una de ellas es asignar un DI identificador, digamos, es un simple número aleatorio a cada individuo que se consigne en una base de datos. A cada persona se le asigna un código, ese código lo va a identificar en todas las fuentes de registro. De esa forma podríamos hacerle seguimiento. Esa es la forma, digamos, ideal, pero implica un poco más de demanda técnica, de conocimientos en cuanto a programación y demás. Sin embargo, hay software que lo hacen con mucha facilidad. Y la otra es la agrupación. Pero la agrupación es decir, bueno, yo voy a restringir los nombres, simplemente voy a agrupar cuántas personas hay hombres, cuántos son hombres de tal grupo de edad, en tal municipio, en tal localidad, y un conteo, es simplemente un conteo de frecuencias. Sin embargo, eso reviste cierta, hay que tener cuidado en el sentido en que luego de agrupar, y si yo defino 3 criterios de agrupación y a partir de esos 3 criterios me sale que solo una persona cumple esos 3 criterios, esa persona es susceptible de ser identificada de nuevo. Entonces, en la anonimización hay que garantizar, además de aplicar una técnica de que el dato no sea identificable. Lo que recomiendan es que esas frecuencias en la agrupación que son tan pequeñas se ignoren y de alguna forma no se consideren en los análisis, porque es información sensible y uno debe garantizar que si publico una tabla donde tiene una frecuencia n igual a 1, yo no pueda volver y decir quién cumple con esas 3 características, que es una sola persona, ¿no? Y de esa forma lo identificaría. Y en contextos donde exploramos diagnósticos, en el nuestro tal vez no, pero sí hay diagnósticos sensibles que hoy en día desafortunadamente tienen estigma. Un paciente con VIH, por ejemplo, sigue teniendo, sigue sometido socialmente a estigma. Entonces nosotros no podemos publicar una tabla de frecuencias que tenga 1, ¿no? Como frecuencias, como decía, como mencionaba previamente. Entonces, en resumen, son 2 técnicas que se usan tradicionalmente, la agrupación
y la asignación de un consecutivo. De otro lado, ¿cómo realizar la imputación de datos? ¿Cómo se hace a través de fuentes poblacionales? Lo que hacen algunos países que han logrado tener esa comunicación entre fuentes de registro es asignar, como les decía, un número aleatorio a cada persona en todas las fuentes de registro y rastrearla. Y luego de rastrearla, reconstruir lo más que se pueda los datos que yo necesito para responder mi pregunta de investigación. Y complementando lo que mencionaba la profesora Nora, es muy importante por eso trascender a la vista vertical de los datos y no de una forma horizontal, trayendo la historia natural de la enfermedad como una herramienta que nos puede dar cuenta de cómo leer los datos, y fundamentalmente en nuestro caso fueron los RIPs. Yo creo que en Colombia podemos sacarle mucho jugo a los RIPs si aplicamos ese modelo que mencionaba la profesora, pero siempre y cuando accedamos a datos no anonimizados, y es posible. Pero si podemos hacer ese rastreo de personas, caracterizar los diagnósticos y todos los ciclos en que puede estar un paciente en cierta edad con cierto diagnóstico, nosotros podríamos aproximarnos, porque nunca va a ser perfecto, ¿no? Nunca vamos a poder aplicar el modelo que mencionaba la profesora fielmente, pero sí podríamos aproximarnos a identificar, bueno, esta persona en qué estadio está la enfermedad, considerando un seguimiento en el tiempo en los registros. Ya son, digamos, puntos más técnicos que seguro se tomarán en otro encuentro, pero en síntesis esa es la forma en que yo traduzco lo teórico o lo conceptual al registro de la lectura del dato. Gracias. Ok, ¿algún otro apunte, profe Nora, profe Di Farinelli? No, pues como los apuntes más básicos tienen que ver con ese seguimiento. Cuando Dorian dice que hay una forma tanto vertical como horizontal de caracterizar el dato, es muy importante la calidad de la persona que está registrando. Si es un dato secundario, tiene que ser muy fiel al dato primario. Entonces, eso que tú decías que están logrando en la Secretaría de Salud de Medellín, ese éxito puede ser logrado a través de la concientización del personal que hace el registro primario en salud para que sea exitoso. ¿Qué ha pasado? Que muchas de esas cosas se las dejan y a los médicos, por ejemplo, les han entregado la CIE-10 y les dicen unos datos. Por eso la CIE-10 es centralizada, la tienen que manejar unas personas que tengan una experticia, a diferencia del estándar propio de los médicos, que es muy fácil, uno, como son muchos más términos, entonces es mucho más fácil hacerlo, pero creo yo que el éxito de esto obedece a un buen registro y hay de todas formas, nosotros reconocemos la dificultad que hay en Colombia y hay un gran avance. Bueno, entonces, para cerrar, nos lanzan una pregunta, yo creo que es una pregunta que nos conecta con el conversatorio de la próxima semana. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el procesamiento de información que relaciona datos de salud con los datos ambientales y el procesamiento de información que relaciona solo datos de salud? Voy a hacer unos apuntes y luego la profe Nora o Dorian, si me ayudan. Yo creo que hay un tema ahí fundamental en relacionar las variables ambientales y las variables en salud, y es el espacio-tiempo, porque tenemos que lograr concretar en el mismo espacio-tiempo tanto la persona y su evento en salud como la exposición a las variables ambientales. Entonces aquí llega un factor adicional que es la geolocalización. Y en los temas de salud, pues si bien es cierto, la geolocalización es importante por asuntos de desigualdades, inequidades y otros temas, no la estamos asociando con esas variables ambientales que la exposición y el factor tiempo y espacio de exposición son fundamentales en lograr ese procesamiento de ambas variables para lograr tener unos análisis. No sé, profe Nora, Dorian, ¿qué piensan al respecto? Ya 3 minuticos para cerrar. Sí, para cerrar, no, yo pensaría que hacer esa relación entre el evento en salud y el determinante ambiental, que en este caso fueron los contaminantes criterios PM10, PM2.5 y ozono,
Eso obedece como al tipo de estudio. Inicialmente nosotros no buscamos una asociación, sino una relación. Y no utilizamos un estudio individual. Ahora, para el estudio de la carga de la enfermedad, sí se está buscando datos más individuales. Inicialmente, la primera relación, que fue el estudio pues, descriptivo, se estudió un estudio ecológico de series de tiempo. Recordemos que los estudios ecológicos tienen el sesgo de Bergson, que tiene que ver con el sesgo, pues porque como se tratan es poblaciones, se tratan es de tasas de mortalidad, tasas, no individuos, se relacionan con otro indicador de este tipo, que tiene que ver con un indicador grande poblacional, como por ejemplo el PIB, o como por ejemplo un contaminante, donde no se le puede decir a la gente a usted le corresponde, sino que la exposición que tiene esa persona, pero nosotros no buscamos realmente una asociación, sino una relación. Inicialmente con eso relacionamos los datos de salud y ambiente. ¿Cómo se relacionaron? Entonces se hizo una base de datos relacional por zona y ahora creo que ha sido un avance importante, se está tratando de utilizar la geolocalización para mejorar la visión de tipo epidemiológico. Antes se hacían, eran los, ¿cómo es Dorian que te decía yo? Los, este que hicimos para el AMBA 1, con influenza, el epidemiológico, el canal endémico, ese se veía que se me iba a olvidar. Esos canales endémicos se han utilizado mucho, pero ahora la geolocalización le ha dado una vida diferente a la ubicación epidemiológica. Yo creo que la profe Vero, con toda la experiencia pues, que ya tiene en Medellín, se han dado cuenta cuál es la importancia de esto. Lo mismo la profe Difa y lo mismo nosotros en los cursos de pregrado y posgrado. No sé si quedó clara, ¿quiere Dorian anotar algo? Yo solo iba a anotar rápidamente un par de cosas. Yo creo que a nosotros en el proyecto lo que nos definió el alcance era el nivel de medición que teníamos de la exposición de interés. Nuestra exposición era la exposición a los contaminantes que tiene el Valle de Aburrá, que se miden actualmente. Y eso hizo que nuestro diseño de estudio se tornara ecológico. Si bien estamos hablando de que accedimos a datos individuales, que seguimos cada paciente, nuestras conclusiones no pudieron dirigirse a aseverar una causalidad, como se puede leer en los reportes ya que se han publicado. Nosotros, como bien dijo la profesora, señalamos relaciones. Y eso se dio precisamente porque, como señala la pregunta, ¿qué diferencia habría entre tratar datos en el contexto de una investigación en epidemiología ambiental y otro tal vez que se restrinja a datos individuales? Y es que la exposición nos daba la pauta. Sin embargo, partimos para ser sensibles. Nosotros podríamos haber simplemente sacado indicadores poblacionales de, no sé, la prevalencia de X enfermedad, pero nosotros queríamos ser sensibles en cuanto a los casos que habían en el Valle de Aburrá relacionados o en Medellín, puntualmente relacionados con la contaminación ambiental, los casos de esos eventos sentinela. Entonces, simplemente, sí, para complementar lo que dice la profe, la diferencia radica en que nuestra exposición, hasta ahora Medellín tiene una diferencia, digamos, con otras ciudades del país, ha avanzado mucho en la medición de la concentración del contaminante, pero para diseños epidemiológicos más, digamos, sensibles o robustos, nosotros no teníamos acceso en ese momento, así que el proyecto se limitó a ese alcance. Claro. Bueno, entonces yo creo que pues aquí pudiéramos conversar otras 3 horas, pero nos quedamos en punta y es preciso con lo que estamos cerrando para que nos animemos y el próximo 3 de junio a esta misma hora vamos a trabajar los temas de la geolocalización de los datos de salud y ambientales que realmente pues es un proceso de avance importante para poder seguir, para haber podido dar respuesta a nuestra pregunta inicial de la carga ambiental de la enfermedad. Agradecer a todos los asistentes, todos sus comentarios y las discusiones que se generaron en el chat. Algunas preguntas tal vez nos quedarían sin respuesta, pero aquí pues con Dianita y si tenemos los correos electrónicos podemos de pronto darles esas respuestas. Y bueno, agradecer a Nora, a Dorian, la profe Di Farineri y todos los que
están detrás de todas estos logros, y invitar a todos los asistentes y los investigadores que sigamos trabajando y generando evidencia para tener una mejor salud pública y unas mejores estrategias. Vamos a publicar unas memorias de estos conversatorios. Recuerden que son varios conversatorios hasta el mes de junio, entonces para que estén todos muy pendientes de las convocatorias, por las redes sociales de la facultad. Una feliz tarde a todos y una última cuñita, recuerden, todos en casa, cuidándonos, lavado de manos, protección respiratoria. No me podía ir sin decirles a todos que si nos cuidamos todos. Bueno, un abrazo y feliz tarde. Hasta luego. Gracias.